Bienvenidos una vez más a su podcast, el BTC o BTC en inglés, Biblia, Teología y Contexto. Queremos darle gracias por esa acogida que ustedes han tenido para con nosotros. Muchas gracias por su poderoso like, por sus vistas al video. Esperemos que esté contribuyendo a la reflexión de fe, que ese es el propósito primario de la creación de este podcast, ¿no? Muchas gracias por el último video que ustedes han podido ver, ¿no? Muchas gracias por ese video, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es Biblia, vamos a estar hablando sobre los salmos, ¿qué les parece? Como saben, el podcast es Biblia, Teología y Contexto. Estuvimos hablando sobre teología, ahora vamos a entrar a lo que es Biblia, para hacer de una manera más ordenada este proyecto, ¿no? Del podcast, ¿verdad, Wilfred? Amén. Sí, Dios les bendiga. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar nuevamente dirigiéndonos a ustedes. Gracias por el apoyo que nos han brindado. La verdad estamos muy emocionados, ¿verdad? Estamos muy emocionados por cómo nos han recibido. Dios les bendiga en grande manera. Esperamos siempre estar cumpliendo el propósito por el cual estamos acá, ¿verdad? Como hermano Edgar dice, queremos incentivar a esa reflexión teológica. Queremos que como cristianos nos volvamos lectores de la palabra del Señor y analicemos las situaciones que actualmente están pasando en nuestra sociedad, a nuestro alrededor. Yo sigo pensando que la Biblia siempre arroja luz en toda la problemática. Están los principios en la palabra del Señor, y esperamos que eso sirva para que usted pueda motivarse, ¿verdad? No solamente a vernos a nosotros, sino que también usted comience su estudio propio de la palabra del Señor. Una vez más, muchísimas gracias por ese poderoso like. Sí, que Dios los superarchimea bendiga. Que Dios les bendiga en grande manera. Amén. Y ahora queremos decirles que también hemos creado nuestra página en Facebook. Oh, claro. Por favor, sí. Tenemos nuestra página en Facebook, ¿verdad? Sí, Antes estábamos bajo el perfil del hermano Edgar, ahora tenemos un perfil para el podcast, para el canal, y se llama el canal BTC, así como lo escucha, ¿no? Entonces, si usted tiene oportunidad de agregarse a nuestro canal, de suscribirse a nuestro canal, tanto en el YouTube como en el Facebook, le agradecemos mucho, y si nos puede dar ese poderoso like nos va a beneficiar más, vamos a poder alcanzar más. Entonces, Dios les bendiga, gracias por ese apoyo que nos han brindado y continúe apoyándonos. Sí, por favor. El canal está en el Facebook, ya cambió, ya no está en mi muro, ¿no? De Edgar Peña, sino que ahora ya le hemos creado, Wilfred ya creó una página en Facebook que es el canal BTC. Por favor, ahí agréguese, y a los videos que siguen, ya saben, pues lo apoyen con su poderoso like, y así podemos alcanzar a un público más amplio, ¿no? ¿Verdad? Para que puedan escuchar y también se beneficien de este diálogo, de estos podcasts, ¿verdad? Que es simple para la edificación de la iglesia, ¿no? Comentando de esa manera, ¿verdad? Amén, sí. Y recuérdese, su servidor Wilfred Linares y Edgar Peña, ¿verdad? Estamos para servirle. Cualquier sugerencia siempre, puede mandarnos un correo electrónico si usted quiere. Si no quiere dejar un comentario, ya sea en el Facebook o en YouTube, puede mandarnos un comentario a nuestro correo electrónico, que también es el btc@gmail.com. Me equivoqué. El canal btc@gmail.com. Recuérdese, el canal btc@gmail.com, ¿verdad? Entonces usted puede escribirnos sus comentarios a ese correo electrónico. Si no se siente, ¿verdad?, confortable para hacerlo, para que otros lo lean, puede hacerlo por ese medio también, ¿verdad? Más personal. Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia que usted tenga, háganosla saber, y vamos a tratar la manera de ayudarnos lo más que podamos. Sí. Y una vez más, muchas gracias por mirarnos, por su poderoso like. Muchas gracias, y Dios los bendiga. ¿Verdad? Dios los bendiga. El día 18 tenemos a un invitado especial. Acuérdense que cuando comenzamos este proyecto del podcast del BTC, comentamos que íbamos a tener invitados especiales. Ya tuvimos al doctor Eduardo Bando, que fue mucho provecho, ¿no? En lo que fue en el área de teología. Ahora vamos a tener otro invitado especial, que es licenciado en teología pastoral, ¿no? Pastor de 13 años en la iglesia Casa de Oración, una persona que nosotros apreciamos mucho, ¿verdad? Y va a estar con nosotros. Estamos hablando de las disciplinas espirituales, lo que es la oración, ¿no? Porque estamos tocando el tema de
de Biblia, ¿no? Entonces vamos a tocar ese tema con el pastor que es licenciado en Teología Pastoral, y también usted lo va a disfrutar bastante. Por favor, no se lo pierda el 18, y el 2 de diciembre tenemos otro invitado especial. Tenemos otro invitado especial también. Vamos a estar hablando sobre lo que es la pedagogía secular y la pedagogía cristiana. Así es. Van a ser muy interesantes los temas, pero falta para diciembre. Solo espérenos, siga apoyándonos y vamos a seguir aquí hablando de Biblia, teología y contexto. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué te parece, Wilber, si entramos? Entramos de lleno, entonces, sí. ¿verdad? Hoy día vamos a estar hablando de los salmos, ¿no? Los salmos. Entonces, vamos a estar hablando del Salmo 1. Vamos a estar abordando el tema de lo que es la Biblia, ¿no? El título hebreo, pues, para los salmos significa alabanza, ¿no? En el hebreo alabanza. Y en el griego significa jalar o cantos con acompañamiento de cuerdas, ¿no? Entonces, eso es lo que significa salmo, alabanzas o jalar con acompañamiento de cuerda, ¿no? Son cánticos de alabanza, ¿no? Oraciones cantadas. Esos son salmos, ¿verdad? Es importante recordar, pues, hay algo que es muy importante de aclarar, que los salmos no se escribieron en el orden que nosotros tenemos en las escrituras. Sí. No, es muy importante recordar eso, ¿no? ¿Verdad? Que los salmos no se escribieron en el orden que nosotros tenemos en la escritura. Por ejemplo, el salmo más antiguo, el primer salmo fue el 90, que lo escribió Moisés en el siglo XV, ¿no? Antes de Cristo. Sí, sí. Ajá. Cuando estaba saliendo del Éxodo, ¿no? Es un canto lo que es el Salmo 90. Y luego el salmo más cercano a nuestra era, ¿verdad? A nosotros, es el Salmo 126. Cuando los judíos salen, pues, del exilio, hermano. Del exilio, sí. ¿No? Y comienzan a regresar a su tierra, ¿no? Es el salmo más cercano a nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que el Salmo 126 es el regreso, pues, ¿no? De los judíos de la cautividad a su tierra prometida, ¿no? Después de haber estado tantos años en el exilio. Entonces, la pregunta sería, pues, Wilfred, ¿por qué los recopiladores del canon, ¿no? pusieron el Salmo 1 y el Salmo 2 como el inicio de estos cánticos? Ya que, como nosotros vemos por los estudios, ¿verdad?, por los biblistas mismos, de todos los eruditos, han constatado que el primer salmo es el Salmo 90 y el salmo más cercano es el Salmo 126, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esa dinámica en la escritura? Ok, vamos a ser más confesionales, porque estamos hablando de Biblia. ¿Por qué el Espíritu Santo permitió que el Salmo 1 y el Salmo 2 estuvieran encabezando, sí, ¿no?, el inicio, ¿no?, de estos cánticos, de estos salmos, de estas oraciones, ¿no? Hay que considerar algo muy interesante cuando estamos leyendo el libro de los Salmos, ¿no? Cuando estamos leyendo el libro de los Salmos y estamos estudiando el libro de los Salmos, recordemos por un momento que estamos estudiando contexto hebreo, estamos estudiando cultura hebrea. Sí. Y una de las cuestiones que los hebreos, ¿verdad?, habían recibido de parte del Señor había sido esa función pedagógica que ellos tenían que enseñar a sus generaciones conforme iban caminando. ¿Verdad? Entonces, la estructura que tiene una función pedagógica. Sí. ¿Verdad? Instrucción. Una instrucción pedagógica. Claro. Porque en los Salmos, como usted va a darse cuenta cuando lea el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos hay un montón de emociones mezcladas de todos sus autores. Y todas esas emociones no están ahí nada más al azar, sino que, como usted dice, como confesionales, ¿no? El Espíritu Santo inspiró a estas personas para que pudieran plasmar sus sentimientos y que de una manera pedagógica pudieran tener una comprensión de quién Dios era para la vida personal y para la vida del pueblo. Claro, qué mejor manera de aprender cantando. Sí. Espectacular. Qué mejor manera de aprender cantando, ¿no? Y sabe que por lo único, ¿verdad? Es que lamentablemente nosotros no hablamos hebreo, no entendemos la literatura hebrea. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de estudiar literatura hebrea en algún momento y estudiar la poesía hebrea, claro. Vamos a ver que la estructura que tiene el libro de los Salmos es una estructura poética y está creada de una forma para que nosotros recordemos, sí, ¿verdad?, sus terminaciones, sus contrastes, sus paralelismos hay, tal cual, ¿verdad?, están plasmados de una manera tan palpable que para el judío yo creo que era fácil recordar, porque una cosa iba contrastada con otra,
una frase iba contrastada con otra, la poesía era fácil de recordar. Es como de aquellas canciones modernas el día de hoy que usted escucha una frase y se le queda esa frase de por vida. La manera en la que el Espíritu Santo inspiró a los autores, que son varios autores en el libro de los Salmos, ¿no? Mira, así una comparación actual, ya que tocaste el tema, ¿no? Comparemos estos cantos con los cantos actuales que a veces cantamos en la iglesia, ¿no? A veces cuando uno canta unos cantos parece que se le está cantando a la pareja, no a Dios, ¿no? ¿Verdad? Yo he visto un poco, voy a usar ese término, ¿no? Pero he visto un poco la evolución de la alabanza en el pueblo cristiano. He sido ministro de alabanza por muchos años, ¿no? Creo que desde mi niñez. Y pues creo que nos hemos ido por el lado de la sensualidad, ¿verdad? A comparar a Dios por el lado sensual y ya no por el lado divino. Tal cual. ¿Verdad? Entonces ya el amor que nosotros confesamos a Dios ya es un amor sensual, no es un amor ágape donde yo me entrego completamente por el Señor. De manera integral, en el canto, en la proclamación y en la vida, ¿no? Eso sería bueno hacer una teología de la alabanza nuestra el día de hoy, sería espectacular, ¿no? Pero como introductorio los salmos se da, ¿verdad? Podemos hablar sí. Es importante notar que el libro de los salmos, quien resalta es la persona de Dios todo el tiempo. Claro, es por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Salmo 1 y el Salmo 2 abren estos cánticos? Abren esta colección de cánticos, ¿no? Uh-huh. Y es lo que tú estás diciendo, pues. Porque el Salmo 1, que nosotros ahorita vamos a aterrizar, a escudriñar un poquito, aunque sea el primer versículo, el Salmo 1 hace que nosotros exaltemos la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios. Uh-huh, uh-huh. Bienaventurado, dice, ¿no? Es bienaventurado, ¿no? Y el Salmo 2 exalta al Mesías. O sea, el Salmo 1 y el Salmo 2 no están ahí por capricho, sino tienen esa función. O sea, lo que quiere decir el autor es un claro llamado que nos hace a tener una relación con la palabra y con el Dios de la palabra. Es un claro llamado a y vale la pena mencionar esto, ¿no? Vale la pena mencionar esto, como comienza el libro de los Salmos, ¿no? La bienaventuranza, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros la bienaventuranza muchas veces solo son bendiciones que vienen, ¿verdad? Claro. Y desde la perspectiva del libro de los Salmos, la bienaventuranza que viene es una relación de regocijo que se comienza a crear en esa interacción del ser humano con la palabra de Dios, gloria a Dios. Qué dichoso. Bienaventuranza en el qué dichoso. Qué dichoso. Para nosotros es bendecido. Triple bendecido. ¿Verdad? Y realmente no es eso. Y trayéndolo al contexto en el que nosotros vivimos el día de hoy, ¿qué es lo que la gente busca más el día de hoy? La felicidad. Busca ser feliz. Claro. Busca ser feliz. Busca ser feliz. Ok. Ese ha sido como una historia de toda la humanidad, buscar la felicidad. Sí. Entonces, como manera introductoria de parte de Dios, en medio de esa alabanza, en medio de esa instrucción, en medio de ese concepto pedagógico, Dios les está hablando de que si ellos están buscando lo mismo, porque recordemos que Israel vivía alrededor de situaciones que aparentemente la gente vivía feliz por la forma en que vivía. Y tal vez vamos a regresar un poquito a teología, ¿no? Estábamos hablando del humanismo. Por eso es por eso que queríamos encorchar eso, porque el Salmo 1 como el Salmo 2 tiene un contexto teológico. Pues. Tiene un contexto teológico. Bien cargado, o sea, lo que te está diciendo, más el confesional, ¿me permite, no? Sí, pues. Lo que te está diciendo el Espíritu Santo acá es, hey, tú no puedes leer los salmos, tú no puedes entrar a los 148 salmos que siguen, si no disfrutas la palabra, la relación con la palabra y con el Dios de la palabra. No puedes disfrutar los otros 148 salmos. Es lo que nos está diciendo. Porque el propósito del salmo, hermano, si tú te das cuenta, es expresar emociones, pues. Sí, exactamente. Ok, pero si tú expresas emociones dentro de ese contexto de bienaventuranza que nos habla el salmo, va a ser unas emociones diferentes al contexto de lo que tú mismo estás diciendo, de felicidad. Y la felicidad es lo burbujeante, champañeante. En cambio el dicho no, es un gozo. Es un gozo. Es una dicha.
Y es una dicha que no nace del producto de lo que hay alrededor. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Sino que es la dicha que nace del producto de lo que hay aquí adentro. Exactamente. Por eso que en los salmos, una vez más, por eso que en los salmos nosotros podemos ver esas expresiones de emociones dentro de ese contexto de bienaventuranza que expresan confianza. Yo he escuchado comentarios de gente el día de hoy, no he escuchado comentarios de gente. La Biblia es difícil de entender, la Biblia es difícil de leerla, ¿verdad? Y la mayoría de los salmos fueron escritos por David y aún todavía el Salmo 1 se le atribuye a David de cierta manera, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver o entender un poquito la mente de David cuando David dice, ¿no? Que él amaba la ley de Dios y solo tenía nada más el Pentateuco que nosotros conocemos y él encontraba delicia ahí. Cuando nosotros vemos eso, yo creo que ese es motivo de inspiración para que nosotros podamos encontrar el contentamiento de Dios. En la ley de Dios. En esa ley que trae vida, en esa ley del Espíritu que trae vida a nosotros. Sí. Ahí viene, si me permites si me permites, de verdad, yo creo que uno de los enemigos del contentamiento de la espiritualidad es el activismo. Sí, es el activismo. Que no haya esencia del espíritu. Exactamente. Estamos más en todo y nos olvidamos lo primario, ¿no? De ser bienaventurados en la palabra, ¿no? Por ejemplo, la vida de Juan el Bautista. Yo soy apasionado de Juan el Bautista. A mí me encanta Juan el Bautista. En serio, yo quisiera pasar en mi imaginario teológico, quisiera pasar todo el desierto de Juan el Bautista y tener 6 meses de efectividad en mi ministerio, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Pero Juan el Bautista, Dios lo lleva al desierto, ¿no? Y él arma toda su estructura teológica en el desierto, en meditación, fuera del alcance del activismo religioso del momento. Y habían varios grupos religiosos, ¿no? Él no estuvo influenciado de la religión de su momento. No. Sí me dejó entender, ¿no? Sí. Él encontró, ¿qué? La delicia, ¿no? Encontró la delicia, ¿no? Es lo que nos dice el Salmo 1. Y otro punto interesante del Salmo es, hermano, que cuando a veces nosotros nos llegan ciertas circunstancias, ¿no? A nuestra vida, dentro de ese marco, ¿no? De delicia, ¿no? De la bienaventuranza, ¿no? Que no habla el Salmo. Y no tenemos la habilidad lingüística para expresarnos, ¿verdad? Los salmos nos ayudan a expresarnos, ¿no? A encontrar esas ideas, esas oraciones, esas palabras para nosotros decir lo que estamos sintiendo en ese momento. Qué hermoso es eso, a mí me encanta. En una ocasión hicimos esto como una tarea, ¿no? ¿Verdad? Como una tarea de clase, ¿verdad? De que todos los hermanos tenían que tratar la manera de escribir un salmo, ¿verdad? Tratando la manera de expresar sus sentimientos, sus emociones, qué le gusta, qué no le gusta, cuando se ha enojado, cuando no se ha enojado, ¿verdad? Escribir un salmo que de una situación que haya impactado la vida de ellos y que ellos hayan podido ver la mano de Dios. Claro, claro. Y los comentarios que recibíamos después de que las personas habían hecho la actividad era que era tan edificante. Porque dentro del hacer eso, ellos encontraban un momento para meditar en quién Dios es y lo que Dios hace. Claro. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos, como usted decía al principio, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, vemos ahí los sinsabores de la vida de algunos. Así es. Encontramos, dicen en mi país, la metida de pata de David. Y arrepentido David, no lo esconde, sino no. Y es más, David se siente como muchos de nosotros como cristianos nos sentimos muchas veces cuando pecamos y sentimos que por eso ya hemos sido descartados de la presencia de Dios. Y David dice, no me quites el gozo de tu salvación. O sea, hay un sinfín de emociones que el libro de los Salmos nos ayudan a que nosotros podamos desahogarlas delante de Dios. Claro que sí. Porque yo le pregunto a usted el día de hoy, Manuel, ¿cómo está? ¿Cuál sería su respuesta? Yo agarrido, bendecido y con peligro de seguir siéndolo. Y muchas veces lamentablemente hemos usado ¿verdad? El dicho de Jesús, ¿verdad? Si no confesamos eso con nuestra boca, estamos declarando derrota. Pero esa confesión positiva.
Ese es otro, Pero, otra herejía, ¿no? Eso no pero ha entrado. Y cuando nosotros claro. vemos que la Biblia, cada uno de los autores del libro de los Salmos tienen algo que decir de sus emociones, Tal cual. de la situación, llamémosle espiritual, que se encontraban en ese momento y decirle al Señor, Señor, me encuentro falto de algo. De corazón abierto, porque ahí en los salmos, el salmista alguna vez dice, Señor, como que destruye a mis enemigos, o sea, destruye a mis enemigos. O sea, le abría el corazón. Sí. El Señor le abría el corazón, ¿verdad? Ajá. Eso es lo hermoso de los salmos, que los salmos eso te dan esa facultad para tú encontrar esas palabras, esos pensamientos. Cuando no lo tienes a la mano, los salmos te ayudan, ¿no? A poderlo dar, a poderlo dar. Es interesante. Entonces, ya vimos que el Salmo 1 y el Salmo 2 no están ahí por simple azar, con capricho de los colectores del canon, ¿verdad? O porque el Espíritu Santo lo quiso poner ahí, no, sino que tienen un propósito fundamental. El Salmo 1 nos dice que debemos nosotros, ¿verdad?, deleitarnos en la palabra de Dios. Y el Salmo 2 también, en el Mesías, ¿verdad? Si uno no se deleita en la palabra de Dios y en el Mesías de Dios, entonces nosotros no le vamos a encontrar gusto a los otros 148 salmos que vienen adelante. Como estructura literaria que hay en el libro de los Salmos, ¿no? Al menos en el Salmo número 1 nosotros podemos ver el contraste, ¿verdad? Y cuando el salmista comienza a escribir en el libro de los Salmos, ¿no? Cómo se obtiene la felicidad, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Lo primero que el salmista comienza a hacer es lo que no se debe de hacer. Sí. ¿Verdad? Lo que no se debe de hacer. Sí. Entonces cuando nosotros vemos el contraste, ¿no? Lo que no se debe de hacer, rápido el Salmo nos trae a una autoevaluación personal para ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Así es. ¿Verdad? Y cuando dice el Salmo, ¿verdad? Número 1, el primer versículo, dice, no, bienaventurado el varón. Dice que no anduve en consejo de malos, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estamos leyendo la Reina Valera del 60, ¿no? Sí. ¿Verdad? La Reina Valera de guerra. La Reina Valera, ¿no? ¿Verdad? Es importante que el Salmo, cuando fue escrito en el contexto, ¿verdad? La cultura, y aún en el contexto en que nosotros vivimos el día de hoy, ¿verdad? No está diciendo el Salmo que nosotros no tenemos que tener amigos, ni que tenemos que alejarnos de la gente, ni tenemos que encerrarnos en nuestra propia burbuja, sino que dice que lo que nosotros tenemos que hacer es no caminar el camino que caminan los malos. Así es. ¿Verdad? No caminar el camino que caminan los malos. Sí. Y eso es muy importante el día que nosotros lo podamos entender, si nosotros queremos llevar a Jesucristo a esa exaltación. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos influenciar el mundo en que nosotros vivimos el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Jesús hizo, comer con pecadores. No participar con ellos de los pecados, pero sí comer con ellos. ¿Verdad? Sí. Y la religión critica eso. Sí. La religión critica eso. Y yo digo esto por una razón. Porque muchas veces nosotros consideramos que el bienaventurado que aparece aquí en la Biblia es aquel que nunca ha tenido una relación en el mundo. Pero ¿quién no ha tenido una relación en el mundo? Así es. ¿Verdad? Por gracia de Dios me permitió nacer y crecer en un hogar cristiano, ¿verdad? Podría decir que no conocí el mundo en esa totalidad, tal vez como algún otro le diría. Y tal vez alguno diría, ese es el bienaventurado, pero realmente no es a eso lo que se refiere el Salmo, sino que a la forma en la que yo camino diariamente. ¿Cuál? Y las actitudes que yo tomo diariamente cuando estoy con las personas. Claro, exacto, dice. O sea, la palabra bienaventurado, pues en el hebreo es feliz, pleno, dichoso. Entonces, el varón dichoso, ¿no? El varón dichoso. Llamémosle el varón feliz. Porque para aquellos que no entiendan qué es el dichoso, porque alguien cree que dicha es tener suerte. Suerte, no. Porque eso no es feliz. Oh, qué dichoso, ¿verdad? Qué suerte. Ok, el varón feliz, el varón pleno, que se siente pleno, feliz. Realizado. El varón que se siente pleno, realizado, es el que encuentra, ¿verdad? Esa plenitud, esa felicidad, esa dicha en la palabra de Dios. Sí. No necesita paliativos. No. Ahí está. No necesita prótesis. No.
No necesita los agregados. Exactamente. No lo necesita. No necesita, porque ya encontró la delicia, pues. El contentamiento que estabas hablando. Y está ¿dónde? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y además el Salmo mismo dice, bienaventurado, el dichoso, ¿no? El bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿ya? Se ha sentado, o sea, el hombre dichoso, ¿verdad? Cuando hablo de hombre, hablo, pues, ¿no? Varón y varona, ¿verdad? ¿No? El creyente dichoso, pues, ¿no? Es el que debe de evitar estas cosas. Por la misma exaltación que le debemos dar a Dios, ¿no? Debe de evitar estas cosas. Y veamos por un momento que es progresiva la situación. Claro que sí. Si nosotros vemos la progresividad que hay en ese versículo número 1, ¿no? Primero, andar en consejo de malos. O sea, no es ni siquiera comenzar con haciendo lo peor que uno puede hacer. No, porque muchas veces piensan que esto es libertinaje. No es libertinaje. No te está hablando de libertinaje, ¿no? Ni de actos inmorales en su extremo, ¿no? Actos de depravado. No te está hablando de eso. Comienza y va paulatinamente. Escalando. Y viene a mi mente, ¿verdad? Cuando Pablo le aconseja a Timoteo y le dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí. Todo comienza por algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo, verdad, si estoy caminando, verdad, felizmente por la vida en la felicidad de Dios? Es primero, no tengo que escuchar aquellas cosas que vienen de personas que son malas. Ahora, aquí habría mucha tela que cortar. ¿Cómo diferenciar quién es bueno y quién es malo, no? Las intenciones juegan mucho, ¿verdad? Porque cuando la intención de una persona es damnificar a alguien más y uno comienza en ese mismo juego, como cuando alguien hace bullying en la escuela, todo comienza con una risa poca, ¿no? ¿Verdad? Alguien le hace bullying a otra persona y yo estoy, ¿verdad? De repente me causa gracia, en vez de molestarme, en vez de causar un estado de que hubiera justicia y algo, no, me causa placer, ¿verdad? Eso que está pasando. Yo estoy entrando en el consejo de los malos, aunque ellos no me lo estén diciendo. Hey, te tienes que reír porque esto es agradable, ¿no? Esto te va a causar felicidad, ¿no? ¿Verdad? Comienza paulatinamente, se va, y luego después de que está, dice que se sienta con ellos. Primero no se deja influenciar. El bienaventurado. El bienaventurado no se deja influenciar. Desde ahí, pues, rompe todo, ¿no? Claro, porque el bienaventurado primero debe de rechazar la idea de poner al hombre en el centro de todo. Ya sea para denigrarlo o para exaltarlo. Tal cual. Ambos extremos. Claro, porque su bienaventuranza no viene del hombre. No. Sino viene de la palabra de Dios. O sea, es primario, lógico, efecto dominó. ¿Verdad? Entonces aquí va, ¿no? Entonces ese ascenso, ¿verdad? Por el camino de los malos llega a terminar cuando nosotros ya comenzamos a caminar esos mismos pasos que un día nos causaron gracia nada más. Participa, o sea, primero, si te dejas influenciar, ya comienzas a participar. No, es un paso es espectacular. A mí me deja sorprendido cada vez que yo leo la Escritura, ¿no? Diariamente. Cómo la Escritura te va enseñando y te va sacando sabiduría, ¿no? Como si fuera esto, si me permiten la ilustración, ¿no? Una chistera de un mago, ¿no? Te saca un conejo, un pájaro y una tela y una cosa acá constantemente, ¿no? Es que la palabra del Señor es hermosa, bro. Sí. Nada más del primer versículo nosotros tenemos una lección de parte del Señor, ¿verdad? Y es una cuestión pedagógica. Ahora nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad? Ya más adelante, ¿no? Acerca de la cuestión pedagógica secular y la cuestión pedagógica cristiana, ¿no? Pero si nosotros queremos causar una influencia positiva en nuestras familias, en nuestros hijos, en las siguientes generaciones, en los que nos rodean, tiene que comenzar desde la estructura bíblica. Tal cual. ¿Verdad? Y eso lo hemos visto en el versículo 1. Tal cual. Mira, si te me permites, ¿qué son doctrinas de demonios? Siempre he escuchado eso, ¿no? ¿Qué es doctrina de demonios? Tocando lo que tú dices, ¿no? Porque debemos de volver a la estructura que es la palabra, ¿no? Somos hijos de la Reforma, una vez más. Me encanta eso, ¿no? Yo soy protestante, ¿no? Somos hijos de la Reforma. Pentecostal aguerrido. Yo soy pentecostal aguerrido, yo hablo en lengua.
Todo eso, ¿no? El estudio. Lucas nos enseña a estudiar, ¿verdad? Y Pedro nos enseña la oración, ¿no? Y es más, Pedro escribió 2 epístolas, pues también. O sea que el hombre tenía una capacidad teológica terrible también, ¿no? Entonces, ¿qué doctrina de demonios? No, pues volvamos a la escritura, ¿no? ¿Qué es la escritura? Sí, sí. Entonces, doctrina de demonios, todo aquello que no tiene escritura y que tú lo hablas desde el púlpito. Y que se toma como que fuera palabra de Dios. Exactamente. Entonces, el diablo, ahí sí me permites ahí un poquito de ser confesional, ¿verdad? Una vez más. Me da la impresión que el diablo ha hecho bien su trabajo. Ha quitado la Biblia de los púlpitos. Bueno, pero por eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Estamos aquí para crear esa concientización. Tal cual. Yo he escuchado gente, mucha gente, a diestra y siniestra, gente por todos lados, y decir hablar en nombre del Señor. No, es error. Gracias. Hablar en nombre del Señor, y creo que tenemos que tener cuidado cuando usamos el nombre del Señor En vano. En vano. Ese es uno de los mandamientos que hay en el Decálogo, ¿verdad? Y no vamos a debatir eso ahorita, ¿no? Porque algunos dicen, no, eso se quedó atrás, otros dicen, sí, pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Que Jesús lo resume, ¿no? Yo creo que entra la ley hasta cierto punto, y la ley del Espíritu nos hace usar el nombre de Dios desde una manera de edificación para los demás, ¿verdad? Como Dios revelándose en nuestras vidas. Y yo creo que una de las cosas de caminar camino de pecadores es eso, porque como usted bien decía, la exaltación del hombre va en ese camino. Tal cual. Y eso parecería como que fuera la cúspide. Claro, pues, y hoy día se exalta, hoy día es el centrismo. Y no estamos hablando del pastorcentrismo solamente. No. Se habla de varios centros, aquí en América, por decir. Todo ya es una organización, pues un centro, ¿no? ¿Quién es el que maneja? ¿Quién es la cabeza, no? Ya no se habla de servicio, ¿no? No, ya no. De la autoridad en el servicio, sino ya es un centrismo ya, ¿no? ¿Verdad? Entonces el Salmo nos enseña que el bienaventurado no se deja influenciar, no participa, ¿no? ¿Verdad? Y luego no lo hace tampoco. Claro, no se identifica. No se identifica. Qué interesante. Exactamente. Entonces, es que está clara la escritura. No, primero, no se deja influenciar el bienaventurado. Claro, no se deja influenciar primero porque él entiende que él ya encontró su dicha, su plenitud, su felicidad, ¿verdad? Su gozo completo en la escritura. Eso es lo que dice el versículo 2, ¿no? Claro. No, sí me dejo entender. ¿Verdad? Sí, nos quedamos ahí, ¿no? Ahí, por favor, ahí en su comentario. Como ya encontró ahí la felicidad en la escritura, en el escudriñar la escritura, ¿no? En la miel que da la escritura, ¿no? El gozo que da la escritura. Ya no necesita el centrismo, pues. Necesita el teocentrismo. Ya necesita el teocentrismo. Poner a Dios en primer lugar. Me dejo entender. Entonces ya no se deja influenciar. Lógico. Porque tienes a Dios. O sea, ya entiende que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite en tu vida. Me dejo entender, ¿verdad? Entonces ya no te dejas influenciar. Ya no participas con los que andan en camino, pues, que no agradan a Dios, ¿verdad? O que aportan por el humanismo, y ya no te identificas. Con esa causa. Exactamente. Con esa causa. Ya no te identificas con esta causa, pues, ¿no? Porque es interesante la cuestión. Pecadores todos somos, ¿verdad? No nos han salido las alas ni las aureolas todavía, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros hacemos una mala interpretación a veces de lo que Juan dice, ¿no? en sus cartas, ¿no? ¿Verdad? Entonces cuando nosotros estamos viendo ahora lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? En camino de pecadores, que nosotros somos pecadores no significa que andemos en camino de pecadores en ese libertinaje, como usted decía, claro. De depravación. Recordemos que depravación no solamente es una depravación sexual, sino depravación es todo aquello que contradice la dignidad de Dios. La dignidad de Dios en la vida del ser humano. En ese sentido, todos nacemos depravados. Todos nacemos así. El más bonito, el más blanquito, desde que nace ya está en depravación total. Pablo es contundente con la culpabilidad del ser humano. Sí. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros vemos eso, ¿no? Nosotros ya podemos comenzar a formarnos en nuestra mente la idea de qué es ser una persona feliz.
Y el salmista aparte, ¿verdad? Una persona feliz es aquella que no hace esto. Exactamente. Y ahora que encuentra la y delicia. ahora dice, sino que al contrario, Sí. en vez de hacer esto, encuentra el versículo número 2. Sí. Antes que abordes el versículo, está riquísimo esto, ¿no? Oh. Y está el café puertorriqueño. Puertorriqueño. Wow, sí, está bonito. Ya tú sabes. Lo bueno que me trajo un poco. No, ahí te... Gloria a Dios. Y esto es peligroso, pues, hermano, porque este es como una escalera ascendente, ¿no? Una bajada, Sí. ¿no? Empiezas escuchando los consejos de los malvados, o sea, te dejas influencia. ¿Qué es un consejo del malvado? Un consejo que no viene maquillado, que no viene de la palabra, ¿no? Un consejo que no viene de la palabra, y es un consejo, ¿verdad? Que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? O las alertas deben estar ahí, ¿no? ¿Verdad? Por más que sea con buenas intenciones. Por más que tenga muy buenas intenciones. Por más. ¿Verdad? Sí. Luego participa ya con ello. Como ya escuchaste el consejo del mal, ¿no? Que no viene de Dios, ya escuchaste el consejo que no viene de Dios, escuchaste ese consejo. Ya vimos que acá no está hablando de libertinaje, ¿no? Está hablando de los que todavía no conocen a Cristo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya escuchaste ese consejo, tú comienzas a participar, como ya asimilaste el consejo. Por eso para Pablo es muy importante la forma de pensar, porque es como nosotros conforme pensamos, así actuamos. Y para Pablo es muy importante en la forma de Romanos 12:1, ¿no? Renueve su pensamiento, ¿verdad? Una vez que tú comienzas a participar con ellos, ya te identificas con ellos. Ya no hay ¿cómo se llama? Un divorcio, ¿no? De lo que ellos hacen contigo. Yo pienso que se pierde la sensibilidad. Tal cual. El ser humano deja de ser sensible. Ya no te identificas, o sea, ya está tu diálogo, por decir, el creyente que encuentra la delicia en la palabra tiene un diálogo diferente, una amabilidad diferente, un sentimiento diferente, un abrazo diferente. Pero cuando comienzas a escuchar otros tipos de consejos y pierdes la bienaventuranza en la palabra, ya comienzas a identificarte con lo que ya escuchaste y recibiste. Ya nosotros no filtramos la situación. Qué bonita eso. Ya no filtramos. Entonces, buenísimo. Cuando nosotros perdemos ese filtro, ya no estamos. Para poner un ejemplo, podríamos ver la vida de Pedro hasta cierto punto, claro. ¿no? La negación con el maestro, ¿no? ¿Verdad? Se ve claramente que la felicidad a un momento, ¿verdad? Para él era tener la vida todavía, no ser condenado junto con el maestro y perder la vida junto con el maestro. Entonces lo que él hace, comienza a escuchar, aunque él andaba de curioso para ver qué andaba pasando con el maestro, ¿no? ¿Verdad? Él comienza a caminar ese camino y se da cuenta, Pedro, al final, que ese camino no le condujo a la felicidad. Exactamente. Y tristemente muchas veces nosotros como cristianos actuamos de esa manera, ¿no? Por los compromisos sociales, ¿verdad? A veces la presión social sobre el cristiano es demasiado fuerte, pero hay una forma de poder combatir la presión social y es manteniendo nuestra firmeza en lo que nosotros hemos profesado. No radicalidad, ¿no? No una firmeza, ¿no? Es una firmeza. Sí, es una firmeza. Porque la Biblia eso nos manda, afianzarnos, afirmarnos en el fundamento que es Cristo Jesús. Yo he escuchado una expresión que dice, que me han dicho, hermano, qué difícil es ser cristiano. Yo me pongo a pensar, sí, es un poquito tedioso, ¿no? Porque tenemos una lucha con el diablo, la carne y el mundo, ¿verdad? Como dijo hermano Obando el podcast pasado, la iglesia está en tensión. Siempre vamos a estar en tensión. ¿Verdad? Yo no sé por qué hay que tú siempre le preguntas, hay creyentes que tú siempre le preguntas, ¿y cómo estás? Yo, bendecido, hermano, siempre está bendecido, o sea, alma linda. ¿No? Y la fe no niega la realidad, ¿no? Esto me está pasando, pero yo entiendo que Dios está en control, ¿no? Que es diferente a estar en esa panacea, ¿verdad? Fantasiosa, por fantasía, ¿verdad? Hasta exagerada ya, que nosotros muchas veces nos metemos. Entonces, he escuchado ese término que dice, hermano, qué difícil es ser cristiano, ¿no? Yo me pongo a pensar,
sí, es algo complicado, ¿no? Ser cristiano, ¿no? Tenemos una lucha, pues el diablo es un enemigo fuerte. Sí, sí. El mundo con sus placeres, hey, también, brother, y esta carne que no, todos los días te quiere sujetar, ¿no? Uh-huh. Pero más difícil es vivir sin Cristo. Alguien también me dijo, no, y dice, ¿usted cree en el infierno? No era creyente. Claro que sí. Claro que sí. ¿Dónde está el infierno? Bueno, es un lugar, un memorial, no. No, el infierno está acá. Y le digo, no, esta es la antesala. Esta es tu antesala. Todavía no sabes lo que es el infierno. No, entonces... Entonces, es bien complicado es vivir sin esta bienaventuranza. ¿Ves? Sin la felicidad que provoca Dios. Porque esta bienaventuranza es la plenitud, una plenitud que el Señor nos da. Como nosotros estamos hablando y reflexionando, ya no necesitas paliativos. No. Ya no necesitas prótesis. ¿Cuáles son las prótesis en nosotros, en nuestro contexto? El púlpito, por ejemplo, una prótesis. Si no llego a, entonces me siento mal. Yo creo que más que todo el ser humano busca realización. Claro. Si la persona no se siente realizada claro. en su esfuerzo humano, entonces claro. todo eso se convierte en una prótesis. Claro, ok, tú me lo estás dando la razón. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos esta prótesis que usamos. Tenemos que escalar para llegar más arriba. Tal cual. Mira, me está dando la razón, hermano. Por eso existen esas frases cuando presentan el gran hombre de Dios. ¿En qué parte de la Escritura existe eso? Prótesis. No, esto es algo delicado, ¿verdad? Delicado, ¿no? Sí. Entonces, en la Escritura no me enseñan hombre de Dios, me enseñan siervos inútiles. Sí. Yo tengo una pregunta, mira, Wilfred. ¿Tú has acabado la obra que Dios te ha mandado a hacer? No. Entonces eres un aprendiz de siervo inútil. Porque ni siquiera hemos hecho lo que nos ha mandado a hacer. Entonces, bueno, Dios en su misericordia utiliza siervos inútiles, pues no se utiliza. Vamos a tener que hacer el llamamiento a No, me dejo entender. Entonces, qué importante es en nosotros, como creyentes, tenemos la Escritura, para evitarnos del centrismo, evitarnos del humanismo, evitarnos de la prótesis, encontrar satisfacción en la palabra de Dios. Y así tú no empujas al hermano, no celas al hermano, no hay las diferencias que puedan haber, no divides una iglesia. Vives ¿qué? En plenitud, satisfecho. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre de él. Bendito. Gloria a Dios por el Salmo 1, bro. Qué bonito el Salmo 1. Dice el versículo 2, dice, ¿verdad? La contraparte, ¿no? Del versículo 1, ¿verdad? Ahora viene el contraste. Lo que no hay que hacer y ahora lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. ¿Verdad? Y yo no sé si usted de verdad puede, mientras usted ve esto, ¿no? Está con nosotros, usted puede agarrar su Biblia y puede ir con nosotros saboreando esto. Es riquísimo esto, para seguir, y más con el café. ¿Verdad? Buenísimo. ¿Verdad? Es riquísimo esto, ¿no? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver en este salmo el ascenso progresivo de la felicidad y cómo se va a manifestar la felicidad en esa persona, cuáles van a ser las características o los indicativos que van a dar a entender que esa persona está caminando en felicidad. ¿Por qué? Porque felicidad, ¿verdad? Aunque conseguir una casa, el carro del año tal vez produzca cierta satisfacción, no es alcanzar la felicidad. No es alcanzar la plenitud que nos está dando. No es alcanzar, porque no está hablando de esa felicidad la palabra del Señor. Claro, porque la felicidad social una vez más es champañante, pues burbujeante, es circunstancial. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, si nosotros queremos tomar la palabra bienaventurado como 3 veces dichoso, como muchos lo dicen, ¿no? 3 veces bendecido, ¿verdad? La bendición de la que está hablando no es de la bendición material. Aunque tenemos que hacer una aclaración aquí, ¿no? ¿Verdad? Para el pueblo de Israel, la bendición que ellos iban a esperar sí era material. Era una tierra a donde ellos iban a llegar y le iban a poseer. Ahora para el cristiano ahora no es esa bendición la que Dios tiene preparada. ¿Verdad? Sino que la bendición que ahora Dios tiene, como dice Efesios, es una bendición espiritual. Exactamente. ¿Verdad? Y aún Pablo lo confirma en cierto pasaje donde dice que somos pasajeros, somos peregrinos en este mundo y no estamos acá.
Entonces ahora que nosotros venimos y hacemos esto que el Salmo número 1 está diciendo, nosotros vamos viendo el ascenso, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿verdad? ¿Dónde está anclada la felicidad? ¿Y de dónde proviene la felicidad? Y el conocimiento, si yo estoy siendo feliz o no. O sea, ¿quién es quien está avalando la satisfacción que yo siento como bendición o como felicidad? Ahí podemos escucharlo con lo que estamos reflexionando en el Salmo 1, el versículo anterior, en el versículo 1. ¿Verdad? Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. Su delicia. Lo espiritual. Y el término en hebreo que se utiliza para delicia aquí, ¿no? Es el término que se utiliza para cuando uno saborea algo, ¿verdad? Lo saborea, como cuando uno come algo y dice, ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Okay, si tú te das cuenta ahí, lo que me he dado cuenta que los creyentes tenemos un paladar, ¿no? Tenemos un paladar. Hay creyentes que ya están maduros, ¿no? Sazonados en el Evangelio, ¿verdad? Y tienen un paladar muy diferente a otros que todavía les cuesta, ¿no? Caminar en esa santidad progresiva, ¿no? Y no disfrutan, pues no pueden disfrutar la delicia, ¿no? Que nos está hablando la Escritura. Y el bienaventurado no solo, como acá está viendo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces acá estamos viendo nosotros que el bienaventurado no solo lee la Biblia y la memoriza los versículos como una actividad intelectual. Sí, ajá. No hace eso, sino que él se deleita, ¿no? Tiene placer, ¿verdad? Tiene el deseo, tiene el interés en la palabra. Por eso la piensa, la medita. No tiene otra prótesis, pues. Una vez más, no pone el centrismo, no tiene otra prótesis. Su centro es teocéntrico, o sea, es la palabra, no lo que rige. Lo escuché a usted una vez hace muchos años, ¿no? Ya estamos viejos. Ya estamos viejos. Hace muchos años, en una clase que teníamos de hermenéutica, ¿no? Usted dijo algo, esa vez no recuerdo bien la expresión, ¿no? Pero sé que daba a entender esto, dijo, cuando uno tiene aquellos momentos que uno está leyendo la palabra del Señor y de repente uno viene y dice, ¿verdad? Y uno saborea ese momento. Y no sé si a usted le ha pasado, ¿no? ¿Verdad? Pero nos pasa eso cuando leemos la Biblia y estamos meditando, porque meditar no es poner la mente en blanco. No es ese tipo de meditación el que la Biblia habla, ¿no? Sino que la meditación de la palabra del Señor es darse de lleno a lo que estoy leyendo para poder saborear, para poder entenderlo. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hablar conmigo? Porque yo estoy leyendo lo que Dios está diciendo a mi vida. Muy bien, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando uno viene y uno está leyendo y dice uno, eso es lo que quiere decir. Wow, gracias, Señor, porque... Y entonces uno puede decir, Dios me habló. Yo saboreé eso que estaba leyendo, lo recibí, lo atesoré en mi corazón. Y eso hizo poner un contraste en mi vida entre quién yo era en ese momento y cuál va a ser la actitud que ahora voy a tomar después de ese momento, porque Dios ya me habló. Es que Dios habla con todos. Dios no solamente usa a una persona para hablar, a dos personas para hablar, a tres personas para hablar. O un grupo de elegidos. Y el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hablo como comunidad cristiana, es que pensamos que la ley de Jehová solamente puede ser dada por una persona. Y esa persona, Dios tiene que hablar a través de ella, porque si Dios no habla a través de esa persona, entonces pueda que Dios no esté hablando. No, cuando no es así. Sí, aquí vienen las prerrogativas que nosotros hemos brindado a ciertas personas por no deleitarse en la palabra de Dios. Recuerden que hace un momento les dijimos, ¿no? ¿Verdad? Dios quiera que ahora que usted esté, ¿verdad? Viendo esto, usted agarre su Biblia y comience a leer con nosotros. Sí. ¿Verdad? Porque esa es parte de su meditación. Usted no tiene que meditar solamente en lo que nosotros decimos, sino que tiene que meditar en la palabra del Señor, como los bereanos hicieron, ¿no? Tal cual. ¿Verdad? Meditaron en ella. Y ya después de que meditaron y absorbieron y consumieron y se deleitaron y se dieron cuenta. Tal cual. Entonces hubo algo. Sí, no se volvieron, ellos no eran consumistas, pues. Ahora tú consumes YouTube, consumes un montón de cosas, no eran consumistas. Bueno, y el que estaba predicando era Pablo, pues. Ya, sí. Bueno, hasta que eso ya es, ¿no? Y aún Pablo estaba al frente, Pablo le estaba predicando, enseñando la palabra, y ellos estaban escudriñando lo que Pablo decía era verdad, ¿o no?
Qué interesante esa disciplina, ¿no? Del estudio de la palabra, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hablábamos de la reforma en las primeras veces era, ¿no? Que la reforma trajo nuevamente poner la escritura como autoridad. Claro que sí. De la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia universal. Universal. No estamos hablando de iglesias No. locales, ¿no? Estamos hablando de la iglesia universal. Sí. La palabra de Dios tiene que convertirse en la autoridad, y la que nos habla en nuestra vida. Como dice el Salmo, ¿no? La que nos da deleite, ¿no? La que nos La que nos deleita, ¿no? La pregunta también debe ser, pues, Wilfred, la pregunta debe ser, ¿nos estamos deleitando en la palabra? Yo espero que sí. yo espero que sí. ¿O en dónde estamos poniendo? Volvemos a lo mismo, en el Salmo 1, ¿no? Sí, sí. ¿No? ¿Dónde está nuestra delicia, no? ¿Dónde está nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra dicha? Uh-huh. ¿En dónde está? En la palabra del Señor, ¿no? La perla del gran precio, ¿no? Encontré ese tesoro y vendí todo lo demás. Todo lo que tenía. Dejé todas mis prótesis, dejé el centrismo, dejé el humanismo y me agarré esa perla. Encontramos esta perla, la tenemos al alcance de la mano. Y yo quisiera hacer una advertencia y una aclaración, ¿no? Porque ahora nosotros estamos utilizando y estamos siendo parte de las redes sociales, ¿no? A través de esto, ¿no? Pero siempre hemos advertido de que uno debe de ser selectivo y cuidadoso en lo que uno oye, en lo que uno ve. Tal cual. Porque ahora hay gente que el sensacionalismo los mueve a hacer ciertas cosas. Recuerdo que hablábamos al principio de los podcasts, ¿no? Mucha gente hoy pone temas a los mensajes, temas que cautiven, que llamen la atención. Claro, hablaste tú de una hermenéutica moderna, claro. ¿Verdad? Entonces Dios tiene un milagro para ti el día de hoy. Y realmente, ¿quién no estamos en necesidad? Claro. Todos tenemos una necesidad, claro. y queremos suplirla en determinado momento. Aquí también la idea. O los que están ahí, por favor, si están de acuerdo conmigo o si no están de acuerdo conmigo. Pero yo creo que en la iglesia en general, ¿no? Se está vendiendo un producto, pues, se llama Jesucristo, ¿no? Como producto. Como producto. No como Dios, hermano. Interesante. La palabra ya viene a ser una necesidad básica, o sea, me voy como voy al mercado, ¿no? Huevo, leche, azúcar, palabra, ¿no? No viene a ser la delicia, ¿no? Lo que suple, ¿no? Y por favor, no nos malentiendan, ¿no? No nos malentiendan, porque como pentecostales creemos en la manifestación del Espíritu Santo en su plenitud, haciendo milagros, haciendo sanidades, bautizando, hablando en lenguas. O sea, creemos en toda esa plenitud del Espíritu Santo. Pero mucho pueblo ha agarrado esas manifestaciones, como usted dice, como un producto que satisfaga mi necesidad. Y ya no estoy buscando al Espíritu Santo para que transforme mi vida. Tal cual. Y ese es el propósito. Porque ¿cuántos milagros, verdad? Y aquí, verdad, quiero, por favor, que usted sea maduro en lo que voy a decir, ¿no? ¿Cuántos milagros yo necesito en mi vida para saber que Dios es real? Mira, te voy a poner, ahora tocando ese tema, la verdad, por decir, yo considero a Juan el Bautista, si me permite, no hablar como pentecostal aguerrido, ¿verdad? Yo considero que Juan el Bautista fue un pentecostal desde bien de la madre, ¿no? Bueno, dice la Biblia que cuando Elizabeth llegó con María, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces acá viene el punto, ¿no? Juan el Bautista, estamos en consenso, espero que ustedes también ahí si están de acuerdo con nosotros. Eso fue un pentecostal de vientre de la madre, ¿verdad? ¿Cuántos milagros hizo el Bautista? Hermano Wilfred, el futuro doctor Wilfred. ¿Cuántos milagros hizo el Bautista? La Biblia no dice. Exacto, no registra milagros del Bautista. Entonces, ¿cómo nuestras tradiciones nos han nublado el deleite en la palabra, ¿no? En ver la realidad bíblica. Y por favor, ¿verdad? Hacemos nuevamente la aclaración. No estamos negando la eficacia, ¿verdad? De los dones del Espíritu. Ni estamos diciendo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Como creen los cesacionistas, ¿no? Que el Espíritu Santo cesó en algún momento determinado. No. Creemos el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién soy yo para decir al Espíritu Santo qué puede hacer y qué no puede hacer? Si Él quiere hacer 20,000 milagros en una persona, Él lo puede hacer. Él es Dios. Pero ahora, ¿verdad? Eso es dentro de su soberanía, pero ahora dentro de la revelación de la palabra del Señor, dentro de la meditación de la palabra del Señor, ¿verdad? Como usted decía, ¿no? Como amantes del Evangelio de Juan. Juan dice que los
los milagros y las señales se hicieron para que la gente creyera. Pero si yo ya creo. Entonces aquí es donde viene la felicidad que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque si Dios me sana, soy feliz. Y si no me sana, en algún momento Dios no va a sanar a alguien como cristiano. No porque Dios no tenga poder o porque la persona no tenga fe. Es porque yo qué le puedo decir. Pero no va a suceder. Quisiéramos que por todos los que oráramos se sanaran, ¿no? Pero no depende de nuestra fe de la sanidad de la persona, sino que nuestra fe va a depender de la meditación en la palabra del Señor. Tal cual. O sea, el ancla de mi fe no es el milagro, sino que es... Tal cual. Una vez más, pues, hermano. Nosotros hemos puesto, la mayoría nos hemos puesto como nuestras emociones encima de la palabra. Encima, ya. Uh-huh. Y no la palabra encima de nuestras emociones. Ahora mis emociones interpretan la palabra. Y no es así. Y aquí, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista tuvo, no sé si llamarle duda, la curiosidad, porque Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Le dijeron, ¿es lo que ha de venir? O sea, él estaba predicando que había de venir, ¿no? Y le dice Jesús, no, pues díganle a Juan qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando. Claro. ¿Verdad? Pero lo que estaba viendo y lo que estaba pasando no era para qué, sino para que él pudiera corroborar las escrituras, el poder que el Hijo de Dios iba a traer. Ese es el punto. Es el punto de lo que quería traer. El propósito del Bautista, ¿no? Su ministerio del Bautista fue llamar a la gente a arrepentimiento. Ese es el milagro más grande de todos los milagros. En serio, pues. No, mira, hermano Wilfred, ¿dónde hay fiesta en los cielos? Cuando hay volviéndolo a lo que tú estás hablando, ¿dónde hay fiesta en los cielos? Cuando ves una pierna, porque como dijo el doctor Eduardo el poco pasado, cuando se estira una pierna más que la otra, ¿no? Cuando se levanta un muerto. Cuando un pecador se arrepiente. Exactamente. Y una vez más, como nuestras tradiciones han velado nuestro entendimiento de la Escritura, ¿no? El milagro, el mayor milagro, es una vida transformada. Allá hay fiesta en los cielos. Y es lo que dice el versículo número 3. El versículo número 3 dice, es interesante cómo el Espíritu Santo puede hacernos... Claro. ¿Verdad? Cómo Él se revela en el Salmo 1. Sí. ¿Verdad? Desde nuestra perspectiva pentecostal. Porque algunos no ven el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Está ahí. Pero aquí está. O sea, si usted lo ve, el fruto que el Espíritu Santo produce en la meditación de la palabra del Señor, el fruto que Él produce en la persona, es lo mismo que Pablo dice en el libro de Gálatas. Los mismos frutos están aquí, porque vuelve a ser nuevamente, ¿no? ese símil, ¿no? Entre el árbol plantado y un árbol plantado junto a corrientes, dice que tiene fruto todo el tiempo. Tal cual. Y tú te das cuenta que dice... Mire usted, ¿no será que Pablo habrá escrito en Salmo? Tú que sabes, ¿no? Como una ficción literaria. Hombre. Bueno, en el mismo espíritu inspirado. Claro que sí, claro que sí. Mire, y acá dice, pues será como árbol plantado junto a corriente, ¿no? El árbol no se planta solo. Acá no está diciendo, el árbol va corriendo, ¿no? Se levantan las raíces y se planta solo. No está diciendo eso. Será como árbol plantado. O sea, si uno medita en la palabra, encuentra la delicia en la palabra, el resultado es que el Espíritu Santo te da esa satisfacción, esa plenitud, esa dicha, ¿verdad? Sí. Esa dicha, esa plenitud. Y vas a hacer, ¿no? Vas a hacer, dice en el versículo 3, que vas a dar fruto en su tiempo. Cuando Dios te requiera, ¿no? En el momento que te requiera, ya estás plantado, ya encontraste delicia en la palabra, ya estás firme en la palabra, no mueves el centrismo ni el humanismo, ni tienes prótesis. Entonces, cuando Dios te requiera, vas a dar tu fruto, vas a ser eficaz en lo que Dios te quiera dar. Porque ya encontraste la perla de gran precio, la delicia que está en la palabra. Aquí yo creo que vale la pena aclarar un pensamiento, ¿no? Yo no sé si usted ha visto cristianos buscando su propósito. No, pero no escucha, no tenía. Mucha gente busca propósito en la vida cuando aquí está, o sea, tal cual. Yo voy a ser, o sea, yo quiero ser mango, alguien quiere ser pera, alguien quiere ser, tal cual.
el Espíritu Santo va a poner eso en mi vida y los frutos que yo voy a dar van a venir porque estoy plantada y no porque yo lo busque, no lo busque como tal, como un producto, ¿no? Sino que el producto va a venir de esa sincera meditación en la palabra del Señor. Así es. ¿Por qué? Nada más, ¿verdad? Como una observación. Mucha gente, ¿verdad? Como decía Pablo, busca los ministerios que son más visibles, los que causen más luces, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y entonces creemos que el propósito de Dios en todos es ese, ¿verdad? Es ese, y realmente no es ese. No. Porque si aún nosotros brillamos, como decía un hermano, decía, no brillamos con nuestra luz, sino que brillamos con la luz de Cristo. ¿Verdad? Entonces cuando un cristiano, ¿verdad? Cuando un cristiano está meditando en la palabra del Señor y el Señor viene y le da fundamento al cristiano, va a producir ese propósito sin que la persona ni siquiera esté pensando, ni que lo busque. Es que yo quiero que este sea mi ministerio. No. ¿Cuál es cómo Dios te plantó? ¿Dónde Dios te plantó? ¿Por qué Dios te plantó ahí? Cuando Dios lo pone a uno en un lugar, Dios le da eso, el fruto que uno va a dar para eso, y de ahí va a venir la felicidad. La felicidad viene entonces no como esa satisfacción en lo que nosotros estamos haciendo, en la realización, no porque nosotros hayamos querido eso, sino porque Dios quiso eso. Tal cual, Dios pone en tu corazón, no que tú sacas de tu corazón, es Dios poniendo en tu corazón sus deseos, cuando uno encuentra la satisfacción en la palabra. Y el que encuentra satisfacción en la palabra no se mueve. No se mueve. Y eso es muy importante porque vivimos en tiempos muy confusos, en tiempos de tanta ideología. Sí, tal cual. Y el cristiano no se mueve. El árbol plantado junto a corriente de agua no se mueve. Tiene raíces. Tiene raíces profundas. Tal cual. No se mueve. Tal cual. Y el contraste que hace, ay hermano, eso está excelente, eso está... Bro, y ya no me dejó ir por otro lado con el Juan Bautista. Perdón. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá. Es que lo que pasa es que yo cuando leo este salmo y veo el contraste que hay, ¿no? El contraste entre el versículo 1 y el versículo 2, entre el versículo 3 y el versículo número 4, entre el 5 y el 6, hay como una imagen, una idea clara de una persona que es feliz en el Señor y una persona que no es feliz en el Señor, que puede tener cualquier otra felicidad. Es más, hasta la constitución de este país, ¿verdad? Está entre sus principios, dice que el individuo puede buscar la felicidad, entonces, pero la felicidad es fundada en Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todo este contraste que está aquí, nosotros vemos primero, la felicidad viene primero de no andar en dónde y de andar en qué, ¿verdad? Luego dice, el resultado de la felicidad de Dios es ¿cuál? Ser plantado como a corriente de agua. Y lo que no es felicidad, o sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, si nosotros vemos el versículo, bueno, no hemos terminado el tren, ¿no? No nos van a alcanzar las 3 horas, no nos van a alcanzar. Wow. Quedémonos en el 3. Pero sí podemos leerlos y podemos hacer un resumen, sí me deja hacer eso. Vamos, te dale. Le damos, ok, a terminarlo, ¿verdad? Solamente para amarrar esto, ¿verdad? Un poquito de esto. Entonces, lo que estamos viendo por decir, en el versículo 2, que dice, en su ley medita día y noche y será como un árbol plantado, en el 3, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace, prospera, ¿no? Todo lo que hace prospera. Entonces, esto es, una vez más, no es un mero interés académico, pues ha encontrado la delicia, ¿no? Entonces, la delicia es lo que tú estás describiendo. Él se siente dichoso en las promesas, al encontrar las promesas de Dios, a ver un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios trascendente, inmanente, un Dios que salva, justifica, santifica, un Dios que está por nosotros, ¿verdad? Un Dios que su voluntad primaria es nuestra santidad, un Padre que nos protege. Con todo eso que él encuentra, el bienaventurado, el dichoso, el pleno, se siente feliz, se siente pleno. Y eso es inconmovible, pues. Esos son raíces ya. Ay, hermano, mire, estudiar el libro de los Salmos es algo riquísimo. El estilo literario en el que ha sido escrito es
es impresionante. Sí. La mente de Dios puesta en la mente del ser humano para escribir, Buenísimo. para escribir esto, Buenísimo. nos da una lección, una moral de vida, una lección de vida, como no la puede aprender uno en cualquier otro lugar. Así es. ¿Verdad? Dice, ¿no? Dice, ¿verdad? La contraparte del versículo 3, ¿no? ¿Verdad? El versículo número 4 dice, ¿no? Dice, el que tiene la felicidad, ese versículo número 3, es como un árbol plantado junto a Así fuentes es. de agua, ¿verdad? Que da Sí. su fruto a su tiempo, o sea, que permanece. Que permanece. Ok. Los que no han hecho eso, los que no meditan en la palabra del Señor, los que no han alcanzado la felicidad en el Señor, y aquí, ¿verdad? Es de preocuparnos nosotros por nuestra vida espiritual. La comparación que la Biblia hace, no nosotros, ¿no? Dice que no así los malos. La palabra considera a esas personas como malos. Y dice, son como el tamo que arrebata el viento. Okay. Y aquí esto es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque el árbol plantado permanece siempre. ¿El tamo cómo es? Ahorita lo vemos, el aire se lo lleva y nunca más lo volvemos a ver. Tal cual. Lo importante que es la palabra. Por eso la palabra a veces tiene la figura de ancla, ¿no? Sí, Es un ancla. el ancla de nuestra fe. Y debemos de volver una vez más a la palabra. Solo escritura. Solo escritura. Solo escritura. Y nosotros, pues, como tradición pentecostal, es ilógico no estudiar la palabra, pues. Ajá. Es bien ilógico. Hermano, es bien ilógico no estudiar la palabra. Porque ¿quién inspira la palabra? ¿O quién inspiró a los escritores? Dios, El Espíritu Santo. Y nosotros creemos en la dinámica del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no estudiar la palabra que el Espíritu Santo mismo ha inspirado a los varones? Les digo por escribirla. Es algo bien contradictorio en nosotros a veces. ¿Verdad? Yo creo que si alguien puede decir que es lleno del Espíritu Santo, o sea, cualquiera que haga, ¿verdad? Que haga esa, que clame eso para sí, ¿no? Yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Tiene que darse cuenta si está leyendo la palabra del Señor. Exactamente. ¿A dónde te lleva siempre leyendo el Espíritu Santo? A la palabra del No Señor. te lleva a un evento. No. Te lleva a la palabra. Si nosotros vemos, ¿no? Si nosotros, ¿verdad? Tal vez Dios nos permita hacer un estudio del libro de los Hechos más adelante. Si nosotros vemos chévere. uno de los primeros mensajes que Pedro da, ¿verdad? El primer mensaje que Escritural. Pedro da, Fue escritural. después de la respuesta de Pedro a los que estaban criticando al mover del Espíritu Santo, es escritural. Él no lo lleva y le dice, no, le voy a abrir el mar al rojo para que vean que es del Espíritu Santo. No, voy a hacer que descienda fuego del cielo para que vean que es del Espíritu Santo. No. Lo llevó al libro de Joel. Lo llevó al libro Lo desmenuzó completamente. y lo llevó por todo el Antiguo Testamento Tal hasta cual. llegar a la persona de Jesús. Tal O cual. sea, ese resumen que Pedro hace de la palabra del Señor, de la Escritura, no puede venir más que del Espíritu Santo. Ese trabajo homilético de Pedro. Espectacular. Wow. ¿Verdad? 3,000 se convirtieron. 3,000 se convirtieron. Y después 5,000, ¿no? Dice. Y eso que no se contaban a las mujeres ni a los No, niños. claro. O sea, sí hubo un porcentaje, ¿no? Imagínate cómo habrá sido esos bautismos, ¿no? O cómo habrá sido esas santas cenas en esos tiempos, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que se estén gozando, hermano. Sí. Wilfred, entonces, conclusión. Debemos de encontrar satisfacción en la palabra de Dios. Nuestra bienaventuranza, nuestra dicha, nuestra plenitud, nuestra felicidad no está en las prótesis, en otras cosas, en el centrismo, sino está encontrada en la palabra de Dios. Únicamente en la palabra. Y una vez que uno encuentra esa satisfacción, esa plenitud, esa bienaventuranza en la palabra de Dios, nos van a plantar, dice la Escritura, ¿no? Como árboles, o sea, vamos a tener raíces, ¿no? Y que Dios en su momento, en sus propósitos, nos va a usar para ser eficaces, ¿verdad? Porque ya vamos a ser inmovibles, a diferencia del tamo, ¿no? A diferencia del tamo. Como consejo siempre, ¿verdad? Yo creo Sí, que sí. no está de más, ¿verdad? Y aunque así se dijera cada podcast, ¿no? Sí. Lea su Biblia, hermano. Estudie su Biblia. Estudie la palabra del Señor. No se menosprecie a usted porque quizás usted diga, yo no tengo un grado teológico avanzado o no he estudiado teología de manera formal. Sí. Lea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el conocimiento no viene
no viene de los grados que uno pudiera alcanzar. Y le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido, Sí. ¿verdad? Sí. Pasar por las aulas Sí. y tal vez aprender algunos conceptos, ¿no? Sí. Pero no ha sido eso, ¿verdad? Lo que trae la bendición a nuestra vida, No. sino que la bendición es que estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el sencillo encuentra ahí sabiduría. Sabiduría. La palabra del Señor tiene una facultad. La cierro porque si no Sí, sigue. porque si no vamos a seguir. La palabra del Señor tiene una facultad. Dice Proverbios, ¿no? Hacer sabio al simple, Simple. ¿no? Entonces, estudiamos la palabra de Dios. Y otra cosa que podríamos decir, ¿no? Que la palabra del Señor trae vida. Trae vida. Trae vida. Gloria a Dios. Trae vida. Gloria a Y la Dios. vida se va manifestando Gloria a Dios. en eso En que tus son- raíces. en las raíces. En las raíces. Qué hermoso. Espero que hayas disfrutado este podcast. Hemos hablado del Salmo 1. Ya sabes, ¿no, Wilfred? Busquemos una vez más la plenitud, la dicha, ¿no? La felicidad, no en la prótesis, no en el centrismo, no en el humanismo, sino en la palabra de Dios. Y seremos plantados, vamos a echar raíces, ¿verdad? Y cuando Dios en su tiempo, cuando para su propósito nos use, va a ser con eficacia. Vamos a tener una diferencia con los que son como el tamo, ¿no? Dice la Escritura. ¿Ves, una conclusión? Sí, pues siempre le animamos, hermano, a que continúe con nosotros, ¿verdad? Estos, que se enriquezca con las conversaciones que el Señor nos permita tener. Siempre mándenos sus sugerencias, sus comentarios, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Como al principio, tenemos nuestro canal en Facebook ahora, nuestra página en Facebook, el canal BTC, por favor, suscríbase a nuestro canal. Y también estamos en el YouTube, también el BTC, Biblia, Teología y Contexto en el YouTube. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quiera hacer, ¿verdad? Está en nuestro correo electrónico, el canal btc@gmail.com. Mándenos sugerencias, por favor, denos un like, comparte este video y estamos siempre para servirles, ¿verdad? Entonces, Sí, no, gracias por su acogida. Por favor, síganos apoyando con su poderoso like y que Dios los super mega bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Su hermano y servidor Edgar Peña Y Wilfred Linares. Hasta el próximo podcast.